A ver, pensemos en la historia como si fuera una investigación de un gran misterio. Es como ser una especie de detective del pasado, ¿no? Buscando pistas para intentar reconstruir qué fue lo que ocurrió de verdad. Pero claro, ¿cuáles son esas pistas? ¿Y cómo se usan? Venga, vamos a meternos de lleno en el tema. Esta es la pregunta del millón, la verdad. No se trata solo de memorizar fechas y nombres, para nada. La clave es, ¿cómo podemos estar razonablemente seguros de que algo pasó de una manera y no de otra? Bueno, pues la respuesta está en las pruebas, en la evidencia que el propio pasado nos ha dejado. Y a estas huellas, a estos rastros, es a lo que llamamos fuentes históricas. Son, literalmente, la materia prima con la que trabaja cualquier historiador. Sin ellas, todo sería pura especulación. Son el único puente que tenemos para conectar nuestro presente con lo que pasó hace mucho tiempo. Claro, para no perdernos en un mar de pistas, los historiadores necesitan un sistema, y lo que hacen es dividirlas en dos categorías principales. Entender esta diferencia es fundamental para comprender cómo se escribe la historia. Vamos a ver de qué va cada una. Las fuentes, como vemos, se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las fuentes primarias, que son como un testigo directo de los hechos, es decir, testimonios creados justo en el momento que se está estudiando. Y por otro lado están las fuentes secundarias, que ya son el análisis posterior, la investigación que interpreta esos testigos. Ojo, las dos son importantísimas, pero cada una cumple una función muy diferente. Vamos a empezar por las primarias. Son, por así decirlo, nuestro contacto más directo con el pasado. Para analizarlas, el historiador tiene una especie de caja de herramientas, con un instrumento distinto para cada tipo de prueba que se encuentra. La primera herramienta de nuestra caja, y quizá la más evidente, son las fuentes escritas. Como su nombre indica, son todos los documentos y textos que se produjeron en la época que nos interesa. Y esto incluye de todo, desde una nota personal hasta una ley publicada en un boletín oficial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la variedad es enorme. Una carta de amor nos puede decir tanto de una época como un decreto real, solo que nos cuentan cosas distintas. El ejemplo del diario de Colón es perfecto. Es su propia visión, contada día a día, de uno de los viajes más importantes de la historia. Es un testimonio en primera persona, en estado puro. Pero, claro, sería un error pensar que todo lo importante se puso por escrito. Gran parte de nuestra historia se ha transmitido de viva voz. Las fuentes orales son precisamente eso, relatos hablados, que van desde el testimonio de alguien que lo vivió en persona hasta los mitos que una cultura se cuenta a sí misma. Los mitos, por ejemplo, nos desvelan los valores, los miedos, la forma de ver el mundo de una sociedad. Y el testimonio directo de alguien, como un veterano de guerra, nos da una dimensión humana, una carga emocional que un documento oficial jamás podrá capturar. Es la historia vivida y contada. Ahora vamos a dejar por un momento las palabras y a pasar a lo tangible, a lo que se puede tocar. Hablamos de las fuentes materiales. Son los objetos físicos que han sobrevivido al paso del tiempo. Desde una simple moneda hasta las ruinas de una ciudad, estos objetos nos hablan sin necesidad de usar palabras. Y aquí está la clave de su enorme poder. Pensemos en todas esas culturas que no desarrollaron la escritura, las que se conocen como culturas ágrafas. Para ellas, estos restos arqueológicos no son una fuente más, es que son su única voz. Es la única manera que tenemos de saber cómo vivían, qué comían o en qué creían. Así que cuando vemos las pinturas de la Cueva de las Manos o paseamos por el Pucará de Tilcara, no estamos viendo solo piedras viejas. En realidad, estamos escuchando los ecos de una sociedad que ya no existe, descifrando su historia a través de lo que construyeron y nos dejaron. Y llegamos a la última herramienta de nuestro kit de fuentes primarias, la visual. Ya lo dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Y para un historiador, una fotografía, una pintura o una película de la época es un auténtico tesoro de información. Fijaos en este ejemplo, que es perfecto para ilustrarlo. Un daguerrotipo, una de las primeras formas de fotografía. No solo nos muestra cómo se vestía la gente, nos da pistas sobre las relaciones sociales, la tecnología del momento, la idea de belleza que tenían. Es literalmente una ventana congelada en el tiempo que nos permite asomarnos a cómo era la vida en el siglo XIX. Muy bien, hasta ahora hemos visto las pistas directas, la evidencia en bruto, por así decirlo. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo eso? Pues aquí es donde entran en juego las fuentes secundarias. Pasamos del testigo ocular al análisis del detective. Una fuente secundaria es básicamente el trabajo que hace un especialista, un historiador o una historiadora que ha recogido todas esas fuentes primarias, las ha analizado, las ha interpretado y ha construido un relato sobre el pasado. Vamos, que son los libros de historia que leemos, los artículos académicos, los documentales. Y esto es súper interesante porque no es algo que se haga una vez y se acabe. Es más bien un ciclo que no para. Como vemos aquí, un historiador crea una fuente secundaria con su investigación.
Y esa obra se convierte en el punto de partida para que la siguiente generación de historiadores la cuestione, la amplíe o incluso la refute. Así es como va avanzando el conocimiento histórico. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? Ya tenemos las piezas del puzzle, las fuentes primarias, y tenemos a los expertos que nos ayudan a interpretarlas, las secundarias. Ahora llega el momento de unirlo todo para ver la imagen completa. Y esta es la idea principal que hay que retener. La historia no se construye con un solo tipo de fuente. Es como un mosaico enorme. Un buen historiador combina el diario de Colón con los restos arqueológicos de un poblado, con los mitos que se contaban de padres a hijos y, por supuesto, con lo que han escrito otros historiadores. Así es como se teje el relato más rico y preciso posible del pasado. Y esto, claro, nos lleva a una última reflexión, que nos toca muy de cerca. Pensemos por un momento en nuestra propia vida, en el ahora, en los mensajes que mandamos, en las fotos que subimos a redes sociales, en los edificios que construimos. Todo eso, absolutamente todo, se convertirá en las fuentes primarias para los historiadores del futuro. La pregunta es, ¿qué historia contarán sobre nosotros?